Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Hola, 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 queridos corazones ardientes. Qué alegría nuevamente compartir este espacio, Clau, con ellos, contigo. Ay, sí. Nuevamente vamos a hablar de lo que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un capítulo muy especial, muy maravilloso. Pero bueno, antes que eso, les recomendamos nuevamente, si no nos siguen en redes sociales, en YouTube, dale clic a la pantalla, a la campanita para que no se pierdan Para que les llegue la las notificación. notificaciones de cuando subimos capítulos nuevos, a compartirlo. Recuerden que en Instagram y en YouTube estamos como @onfire_medio un podcast. Y en Spotify estamos como on fire_podcast. Bueno, entonces entremos en materia, vamos a iniciar con este capítulo que se llama Este capítulo ¿Qué se llama es vivir On on Fire. fire? Entonces es un capítulo muy chévere. Pero antes que iniciemos, vamos a ponernos nuevamente en la presencia del Señor. Si ya tienen su tintico, su agüita, si van manejando, vamos a hacer un poco de silencio y a disponer nuestro corazón para que el Señor hoy nos hable, para que el Espíritu Santo hoy llene nuestra vida con su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, tú que eres el fuego de nuestras almas. Clamamos tu presencia de amor para que permees todo nuestro ser. Con las chispas de tu ternura, ven y abrázanos, Espíritu de Dios, y haz morada en cada uno. Y danos la gracia siempre de tener una vida on fire. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguimos en esta presencia de esta persona divina y amorosa del Espíritu Santo, Que hace arder nuestra vida. que hace arder nuestra vida. Claudia, díganos qué quiere decir on fire en español. Para los que no sabemos inglés, bueno, on fire significa encendidos, estar ardientes, estar en llamas. Esa es la traducción que al español pues da. Y precisamente por eso nuestro podcast se llama así, porque queremos que nuestra vida esté en llamas, queremos que nuestra vida esté encendida, queremos estar a tope con Dios y entendiendo muy bien qué es estar on fire, ¿cierto? Que es vivir on fire. Que se convierta en nuestro estilo de vida. Exactamente, porque también de pronto podemos pensar que vivir on fire siempre va a ser estar siempre en una plenitud de vida, felicidad, no pasa nada, mejor dicho, vivimos en la casa de las Barbies. Eso es vivir on fire. No siempre es así, podemos tener momentos de euforia, de fuego, alegría, pero bueno, como lo dijimos en el capítulo anterior, no significa que estar con el Espíritu Santo nos suprima los momentos de prueba y de sufrimiento, ¿cierto? Exacto. Entonces iniciemos, Clau, con un tema que es muy importante para nosotros, que vivir on fire nos recuerda nuestra identidad como hijo. Y Clau en eso tiene pues experiencia porque ella es súper apasionada en la teología del cuerpo. Entonces yo sí quiero, Clau, que tú inicies como con esa parte y nos des claridad. Que sí. Eso es un regalo de Dios, es una verdad que siento que el Espíritu Santo está revelando de una manera muy potente, muy fuerte. Y precisamente vivir on fire es vivir reconociendo mi identidad. Y nuestra gran identidad es ser hijos, hijos de Dios. O sea, y en ese sentido, reconocer que Dios es nuestro Padre y que no es como nuestros papás terrenos,
porque nuestros papás terrenos se han equivocado mucho, tenemos como ciertas situaciones con ellos que probablemente han herido nuestra vida, nos han decepcionado, o por el contrario, también hemos contado con papás tan buenos que han encendido también nuestra vida. Pero el primer paso para mí, para poder tener una vida on fire, es reconocerme hija, reconocer que mi papá es el dueño de la creación, del oro, de la plata, es reconocer que él puede hacer que absolutamente todo lo que yo quiera se cumpla siempre y cuando le sirva a mi alma, siempre y cuando esté a favor de mi santidad. Entonces, si tú quieres vivir on fire, empieza a conocer tu identidad de hija de Dios, de hijo de Dios. Y en ese sentido, Eri, ¿para qué sirve el ombligo? El ombligo era donde estaba el cordón umbilical que me unía con mi madre. Pero hoy en día, ¿usted para qué tiene no, el para ombligo? nada. Ya estoy desombligada. En realidad, miren, en la teología del cuerpo, o sea, el cuerpo revela lo La invisible. unión. Dice San Juan Pablo II, el cuerpo revela lo invisible. Nosotros, ¿para qué tenemos el ombligo? Para recordar que somos hijos de Dios. En ese sentido, hay que activar el cordón umbilical con Dios. Esa conexión, porque es que Exacto. por el ombligo nos alimentamos cuando bebés, entonces acá nos vamos a alimentar, ¿cierto? De la gracia, del amor. Entonces, es por medio de esa relación que se enciende nuestra vida de hijos y reconocerme hijo también es entender que yo dependo del Padre, que yo todo no lo puedo solo, que soy frágil, que soy débil, o sea, que soy pequeñita y pequeñito. Y eso es muy lindo, eso es muy bonito, eso es muy grande. Y definitivamente es el primer paso de una vida de conversión, porque solamente hasta que tú te reconoces hijo amado por Dios, protegido por Dios, te abres a su acción. O sea, porque es que ahí es donde decimos, es que yo no he sentido, es porque aún falta ese reconocimiento, o sea, aún falta esa apertura para que Él te recuerde que te soñó, que te pensó, que sonríe contigo, que está en tus luchas, en tus alegrías. Solamente ahí iniciamos ese camino. O sea, así es. Y esto también es una revelación de la teología del cuerpo por medio de San Juan Pablo II, y es que todos los seres humanos, como nuestra más grande herida, por decirlo de alguna manera, es una herida de paternidad, porque en muchas ocasiones nos sentimos abandonados por Dios, pero eso en realidad es esa herida de paternidad que hay que sanar, que hay que restaurar y que el Señor lo quiere hacer. O sea, cuando yo he meditado mucho sobre esto, o sea, lo que también como que Dios me ha mostrado es como que cuando no he reconocido esos momentos de mi identidad, es como que el Señor dice como que hey, estoy aquí, mírame, estoy aquí, estoy aquí para soportar ese dolor contigo, para llevarte, para traerte, y eso también lo hace con todos. Entonces, este aspecto verdaderamente es clave si tú anhelas vivir encendido. Ese es muy clave. Y otro aspecto muy importante es una disponibilidad a la acción del Espíritu Santo, una apertura, lo hemos llamado como esa decisión, ese paso, ¿cierto? A esa relación profunda con el Espíritu Santo, a esa intimidad con el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir on fire si no le abro las puertas de mi corazón al Espíritu Santo, a Dios. O sea, es una conversión real. Y con eso, abrir las puertas del corazón es muy duro. Además, porque tenemos que reconocer que en nuestra vida hemos pasado por situaciones complejas que nos han herido, sea en el ámbito familiar, en el ámbito afectivo, emocional. Independientemente de la situación, lo que uno primero hace es como esconder el corazón. O sea, lo que uno primero hace es esconder el corazón. Y claro, nosotros también le escondemos el corazón a Dios y se lo escondemos mucho. Por eso nos cuesta tanto reconocer como la grandeza del Señor. Pero el Espíritu Santo es tan hermoso, Eri, que
si nosotros verdaderamente tenemos ese querer, así sea desde lo racional, decir, listo, yo quiero, yo no sé cómo, o sea, mi corazón está tan herido que yo ni siquiera sé cómo abrir las puertas del corazón, decirle al Espíritu Santo, ábrelo tú, que yo no soy capaz. Pero es dar ese primer paso. Es decirle, sí, o sea, incluso San Rafael Arnaiz, un monje español, él dice, es el simple acto de querer, es el simple acto de querer. Tú quieres, ya con eso el Señor hace el resto. Es estar dispuesto a cambiar y es ser dócil a lo que el Espíritu Santo pide, ¿cierto? Porque y quiere hacer, porque es que si no hay docilidad a lo que pide, no nos vamos a transformar, o sea, Él no va a hacer una acción transformadora en nosotros, porque ponemos esa resistencia y esa barrera. Entonces es también pedirle en ese mismo momento de oración que nos haga dóciles a su querer, a su actuar, que podamos ver esos signos que Él tiene para nosotros y podamos tener esa apertura profunda. Quiero repetir algo que acaba de decir Eri, es al querer del Espíritu, no a nuestro querer, porque eso también frena mucho la acción del Espíritu, porque decimos, listo, ven Espíritu Santo y haz que yo tenga 1.000 millones de pesos en mi cuenta, hazlo Espíritu y no me Santo, conviene. y no le conviene a mi alma, o no es el momento, o plata para qué, ¿cierto? O sea, también hay que tener como esa claridad de que sea lo que Él quiere, de dar ese paso de fe, de abandono y decir, listo, haga lo que usted quiera conmigo, así estemos muertos del susto. Pero Él va a ir dando esa tranquilidad, esa paz, y nosotros también nos vamos a ir dando cuenta de, sí, lo que yo necesitaba en ese momento no eran los 1.000 millones de pesos, Por eran eso en la 2.000. misma palabra, Pero puede pasar. Sí, puede pasar, pero es que por eso en la misma palabra de Dios dice, o sea, Él es el que viene en auxilio de nuestra debilidad y el que nos enseña a orar como conviene, porque no siempre pues sabemos, ¿cierto? Entonces también es no quedarnos en ese fogonacito, ¿cierto? Del primer retiro al que fuimos o de la primera experiencia en la que tuvimos y no seguir pidiendo, o sea, pedir más. Volvámonos unos pedigüeños de Espíritu Santo todo el tiempo porque ese es el que es. Y ese es el fuego. Ese es el fuego. Vámonos a una fogata. O sea, la fogata necesita ser alimentada para mantenerse encendida. Hay que meterle tronquitos o hay que meterle un poquito de gasolina o de estopa. Nosotros también tenemos que hacer eso. O sea, la llama por sí sola no se va a quedar encendida. Como lo decíamos en el primer capítulo, la fe no se acaba en una crisis. O sea, hay que alimentar nuestra fe para que perdure, porque si no, levemente y sutilmente va a desaparecer y cuando menos lo pensemos vamos a estar tan distantes. Es un riesgo impresionante, ¿no? O sea, usted pasa un día sin orar y fácilmente pasa Ese 2, es el 3, día. 4, 5, o sea, es tremendo. O sea, un día que Estar no muy ore es el día de atentos. su perdición probablemente. Hay que estar muy atentos, es que es como el que tiene una adicción, ¿cierto? O sea, nadie sabe que no, mañana, y ahí se quedó años en situación de calle, por ejemplo. Algo muy importante para tener una vida on fire es vivir el hoy, o sea, la mirada en el hoy. Yo suelo decirlo, pies en la tierra, mirada en el cielo, ¿cierto? Porque tenemos que tener una mirada bien esperanzadora, pero bien conscientes también de que estamos viviendo. Y que, a ver, esto yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, es que el pasado ya no lo podemos cambiar. El futuro aún no ha llegado. O sea, vivamos el hoy y no nos dejemos engañar porque eso también puede a veces ser una tentación del enemigo. Él nos quiere anclar en el pasado y ese pasado pues nos lleva a una depresión porque si yo hubiera hecho esto, pero querido, el Señor te está dando uno y para que cambies tu historia. O sea, es el hoy de Dios el que Él quiere transformar. Solo se vive un día a la vez, un día a la vez. ¿Que se puede proyectar? Claro que sí, pero no dejarnos ganar por esas ansiedades, esas incertidumbres de qué va a pasar mañana. Mañana se puede morir. Y entonces, ¿y cuál va a ser tu encuentro con el Señor? Le va a decir, no, es que yo estaba esperando serte fiel en 2 años. No, no puede ser. O sea, es el hoy. Es el hoy de Dios. Eso nos exhorta mucho porque
porque se nos puede ir pasando la vida en posponer y en posponer lo más importante, que es el encuentro con Dios. Y en posponer la felicidad de la vida. Es que si algo anhela el Señor es vernos felices. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho creer que el Señor nos va a dar felicidad. Nos cuesta creer que es que si yo oro voy a estar feliz. O sea, que eso también podría ser un mito, Como el capítulo como el pasado. capítulo pasado. Pero no, o sea, vive hoy, o sea, disfruta hoy, haz lo que te gusta hoy, conveniente a tu alma, ¿sí? Y por eso, para uno saber también qué es lo conveniente, o sea, el Señor le va revelando a uno, ¿cierto? Y es el abandono a su voluntad, ¿cierto? Pero para vivir on fire también, Clau, necesitamos de un autoconocimiento. Ja. Yo creo que Es muy importante. ese es trascendental. Incluso, Fray Nelson Medina, que pues la verdad lo admiro mucho, o sea, a mí me ha ayudado mucho en mi proceso. Él dice, todos los días nosotros deberíamos pedirle en oración al Señor que nos dé la gracia de conocer nuestro corazón. En nuestro corazón se puede esconder el gran santo al que estamos llamados a ser o el gran pecador que nos puede hacer perder la vida. Tremendo. Es que él es muy Ahí profundo. está. Yo la molesto mucho, que es lo que dijo Fray Nelson, por No, es que molestarlo, pero sí, en realidad es profundo y ese autoconocimiento es muy importante. y Y el es, conocernos, o sea, o sea, cuando hablamos de santidad y pecado es porque tenemos virtudes y tenemos tendencias al pecado. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas en virtudes que el Señor a mí me ha dado? ¿Y cuáles son esas tendencias de pecado en las que yo suelo caer por mis heridas? Entonces, más que conocer el pecado, hay que ir a lo hondo y decir, venga, ¿qué herida me está provocando este pecado? Porque es así. No es que el pecado a mí me hiere, pues sí, o sea, sí lo hiere a uno, pero en realidad el pecado es producto de una herida que está en nuestro corazón. Por eso hay que a conocernos. la que no le prestamos atención y ahí es donde... Ujú. Pero es eso, el autoconocimiento para también estar más vigilantes, ¿cierto? Al estar Así es. más vigilantes, nuestra llamita, nuestra Be on Fire va a estar más encendida porque no van a estar llegando pues cosas que nos lo apaguen, que nos lo sofoquen, ¿cierto? Como lo hablamos en el No otro vamos a capítulo. estar confundidos, vamos a Ujú. tener la claridad de quiénes somos, que somos hijos y que ya ahí tenemos esto otro, tenemos esto otro. Para estar on fire también necesitamos estar encendidos desde adentro. Sí, O sea, desde lo más profundo de nuestro corazón hay que tener una madurez en el espíritu. Hemos hablado mucho de los frutos porque yo en algunas ocasiones hago un paralelo con lo que es mi esposo, que es jardinero, ¿cierto? Y cuando yo me casé con él llegó y me botó todas las maticas que yo tenía más lindas, pero eran artificiales porque yo no tenía tiempo de cuidarlas. ¿Cierto? Él llegó y me las botó y trajo plantas naturales, lindas, hermosas, ¿cierto? Que daban fruto, que se veían con vida. Y es eso, o sea, uno vivir encendido desde adentro es tener una vida real, no superficial, no artificial, porque a veces nuestra espiritualidad puede ser pues muy adornadita, ¿cierto? Y hay que ir más allá, más a lo profundo para poder también dar esos frutos. total, o sea, es que en la intimidad es donde se crece. Y en ese sentido, yo también digo, pues como que no podemos vivir de labios para afuera, sino de ojos para adentro. O sea, porque nosotros podemos hablar mucho. O sea, y uno se encuentra muchas personas que hablan y uno dice, ay, tan chévere, pero después como que muestran algo que uno dice como, tal vez no es tan real lo que está diciendo. Uh O -huh. sea, en ese sentido, ¿a qué se refiere esto? A tener una vida de testimonio, a tener una vida de coherencia, más mirándome a mí, no desde el egoísmo, sino precisamente desde esa alma que el Señor quiere purificar, que el Señor quiere hacer crecer, dándome cuenta de todo lo que tengo, de todo lo que me hace falta, de todo lo que yo puedo ofrecer, de todo lo que puedo dar, o sea, en esa intimidad, o sea, en esa profundidad real y verdadera que el Señor anhela. Bueno, Clau, también en este mismo contexto podríamos hablar de saber gestionar nuestras emociones, porque si no sabemos gestionar nuestras emociones, se nos apaga la chispa, porque fácilmente nos sacan de casi, o sea, es Así que es. el autoconocimiento.
Y hay que tener en cuenta algo, o sea, las emociones no son buenas ni son malas, son un regalo de Dios, o sea, son un regalo de Dios. Las emociones también nos enseñan a tener autocontrol, nos enseñan a valorar también nuestra existencia. Y es dejar que el Espíritu Santo también llegue a Transformarlas. transformar y a gestionarlas. Por ejemplo, o sea, un día que a mí me pasó esto y yo dije como, wow, o sea, porque fue el Espíritu Santo. Estaba muy triste y me puse a llorar, me puse a llorar. Pero fueron minutos, o sea, fueron minutos y en ese momento yo dije, bueno, ven Espíritu Santo. Y tomó una transformación, o sea, como que el Espíritu Santo dijo, sí, llore pues. Y lloré y ya llegué a la calma. Entonces es transitar la emoción, dirían los psicólogos, ¿cierto? O sea, viva la emoción, viva la tristeza, viva la rabia de una manera sana, pero no se quede en ella, no se quede en ella, sino que vívala, pida al Espíritu Santo que llegue y ya va a continuar con su vida. Y eso va a hacer que la llama, o sea, porque es que hace parte de nuestra humanidad, es que el Espíritu Santo no nos va a quitar la ira, pues la puede quitar, ¿cierto? Pero si nuestro temperamento es colérico, muy complejo que la quite completamente. Pero sí nos ayuda a saber manejarla. Ejemplo de ello, San Francisco de Sales. Él fue mal geniado toda su vida, pero el Espíritu Santo le ayudó a controlar su genio. Ahí vamos creciendo en virtud, ¿cierto? Y eso solo se logra dejando a Dios ser Dios. Así es. Porque a nosotros nos cuesta mucho dejar ser a Dios, porque queremos que Dios sea como nosotros queremos que Él sea con nosotros. No, no lo que Dios quiera, sino lo que yo quiera. Pues, Y dejar ser a Dios es que Él es el rey, Él es el que lo sabe absolutamente todo, entonces también dejemos ser a Dios. Otro punto para vivir on fire, que tal vez este sí es muy, muy relacionado con el fuego, y es vivir con valentía. Vivir hablábamos con de parresía valentía. en uno de los capítulos, y esa parresía es eso, vivir con valentía, o sea, al enfrentarnos a todo sin miedo, porque sabemos quién nos respalda. Incluso no necesariamente sin miedo, o sea, es precisamente con miedo a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, arriesgarnos, dar ese paso en fe, ese paso con confianza. Esto va a ser como muy, muy mundano, pero es que es muy bonito. Chespirito, ¿sí? Chespirito, estaba el Chapulín Colorado. Y Roberto Gómez Bolaños, que fue el creador, él decía, Superman, Batman, el Hombre Araña, ellos no son superhéroes. Chespirito sí es un superhéroe. Porque a estos superhéroes que nos vende Hollywood no tienen miedo, son macancanes, que tienen vista no sé cómo, tienen poderes. Pero el Chapulín era un humano que tenía miedo y aún así se enfrentaba para salvar a la situación que tenía que salvar. Y eso es la valentía, o sea, arriesgarnos, o sea, enfrentar nuestros miedos y decir, yo sé quién me respalda. Entonces, eso también es vivir on fire, o sea, no dejarnos ganar por el miedo, no darle tanta potestad al miedo, sino saber que no estamos solos. Que el amor vence el temor, ¿cierto? Y el amor es el Espíritu Santo. O sea, Él quema el fuego. Y hablando de quema, vivir on fire es dejar que nuestra vida se queme. Podríamos hablar de una purificación también, ¿cierto? Así es. Como dejar que Él queme todo lo que no sea de Dios, ¿cierto? O sea, es que el fuego tiene unas connotaciones que... El fuego en su significado bíblico, y por eso es que el Espíritu Santo es tan bonito cuando se relaciona con el fuego, porque en su significado como más profundo es purificación. O sea, el fuego, cuando el Espíritu Santo se relaciona con fuego, es purificación. Entonces, cuando vivimos una vida on fire, dejamos que ese fuego nos purifique. O sea, que nos dé un corazón puro, o sea, una mirada pura, unas palabras puras, y que también queme esos pecados, queme esas heridas, que las transforme. Entonces, eso también es vivir on fire. Muy bien, bueno. ¿Qué más?
Pues no, ahí hablamos ya también como de la pureza, ¿cierto? O sea, al dejarnos encender, al dejar que Él permee todo nuestro ser, toda nuestra realidad, gestionar las emociones, no tener miedo, en fin. Hay algo muy, muy importante que pues implícitamente de pronto lo dijimos, pero vamos a decirlo de manera frentera, y es dejarnos tocar. O sea, ya hablamos de esa docilidad, de esa disponibilidad que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, pero dejémonos tocar. O sea, dejemos que el Espíritu Santo llegue y toque lo que duele, y va a doler, y va a doler. O sea, porque las heridas cuando se abren, pues sangran, pueden tener pus, pues usted que sabe más de medicina. No, y cuando hablamos de que el toque y entre en esta cuestión de heridas, es que a veces las dejamos sanar en falso, ¿cierto? Una Entonces, falsa cicatrización. ajá, entonces listo, se crea la costrica y se puede necrotizar el tejido y todo eso, y eso nunca va a sanar, siempre vuelve y por eso se prolongan, ¿cierto? Eso pasa con nosotros en nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué hace alguien en procedimientos cuando llega una herida así? Toca raspar y obviamente duele, pero la herida queda nuevamente rojita, o sea, descubrir la herida a la luz del Espíritu Santo para que empiece a sanar desde adentro, desde la profundidad y quede bien cicatrizada, porque o si no, en cualquier momento de nuestra historia vuelve y sale. Entonces, a veces uno nunca se puede creer el sano, el que ya hizo Ah, no, todo, no, no, no. porque siempre van a haber cositas por allá que no han sanado bien o han tenido una falsa cicatrización, así ya la hayas tratado, que va a salir en cualquier momento de tu vida y te va a ocasionar problemas de índole espiritual, también en la sociedad, ¿cierto? En tus relaciones. Y es muy importante ese dejarnos tocar, porque tenemos que reconocer que somos seres sociales, o sea, somos hechos para la comunión, o sea, somos hechos para el otro. Y con el otro estamos en ese relacionamiento continuo. Y yo lo puedo tocar al otro con mis palabras, con mi mirada, con mis gestos, con esos detalles de cercanía o de lejanía. Entonces, dejarnos tocar primero a nosotros significa que vamos a tocar al otro con más amor, con un calor bonito, o sea, que ellos precisamente van a sentir esa presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, porque tenemos que saber que somos para el otro, o sea, y que en el otro yo reconozco lo que soy. Y vivir on fire es tratar de no causar también heridas en el Ay, otro por sí. esas cosas que aún no conocemos. Claro, y yo sí lo tengo que decir. Por ejemplo, yo siento que no he trabajado ciertas cosas en mi vida y en mi personalidad y yo puedo herir fácilmente con lo despistada que soy, porque de pronto no soy tan atenta a los rostros, a las personas, y eso no es vivir on fire, ¿cierto? Vivir encendido también es vivir alerta. Entonces yo tengo que trabajar eso, porque a mí me pasa muchas veces que yo voy caminando y me encuentro hasta a mi esposo y ni lo saludo, porque voy con la mente perdida, ¿cierto? Y uno no sabe qué herida puede Le ocasionar en la puede... persona por un gesto así, ¿cierto? Entonces ese No, autoconocimiento, es ese que... dejarnos tocar, o sea, son tantas cosas que si a profundidad las tratamos, vamos a tener esa vida encendida en el fuego del Espíritu Santo y vamos a evitar tantas heridas. O sea, es que tenemos una responsabilidad en nuestra madurez espiritual muy grande con nosotros y Y con el con el otro. otro, ser conscientes de que yo puedo Dañar. ser causa de alegría o de tristeza y de daño para el otro. Ujú. Eso hace parte de esa responsabilidad espiritual incluso. Claro, total, sí, porque uno que se va a imaginar, pues yo con dejar de saludar a alguien que se hiera, ¿cierto? Y de pronto puede pasar fácilmente. Entonces sí es pedirle mucho al Espíritu Santo que esas cosas que tenemos no tan buenas las vaya cambiando y nos vaya transformando. Y no tener miedo a caminar ese dolor. Ujú. O sea, porque es muy bonito. O sea, es muy bonito uno darse cuenta que efectivamente Dios lo quiere a uno sano. O sea, más allá de, ay, no me va a doler, qué sufrimiento. No, no, no. O sea, por el contrario, hay que tener esa mirada puesta en la alegría y en la esperanza de que el Señor va a purificar, de que el Señor va a sanar, de que va a crear nuevas memorias, nuevas historias. Entonces, es también saber fijar la mirada Ujú. en lo importante. Y hablando de miradas, sigue un punto muy importante.
La mirada de las miradas, o sea, la más importante. La más importante de todas, si tú quieres vivir on fire, ahora trae el lapicero, lápiz, escriba esto gigante, tatúeselo en el corazón, porque esta es la fuente del fuego. Vivir on fire es vivir una vida de adoradores en espíritu y en verdad. Y se lo dijo Jesús a la samaritana, o sea, sí. Es que, y eso es tema para un capítulo, porque es que esto nos apasiona mucho, porque con Clau lo hablamos demasiado, y es que, o sea, ser adoradores mucho más de lo que de pronto el concepto nos puede llevar, ¿cierto? O sea, obviamente está la adoración eucarística, ¿cierto? Pero no solamente ante Jesús Eucaristía puedo ser un adorador. Tenemos que ser conscientes de que esto es un estilo de vida, y si vivir on fire es ser adoradores, significa que estamos llamados a adorar las 24 horas del día, incluso durmiendo. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, los 12 meses del año, toda la vida que el Señor nos regale. Adorar es contemplar a Jesús en el otro, es tratar al otro como si fuera el mismo Jesús, porque es Jesús, o sea, Jesús se hace presente en el otro. Jesús hace que la otra persona esté cerca de mí, entonces adorarlo, venerarlo, o sea, saber que es un don, como también lo decíamos en algún momento, o sea, la vida del otro es un don. Entonces, esa mirada de adoración, de contemplación, está en todo, en mi trabajo, en la creación, o sea, hay que ser adoradores en todo momento, o sea, adorar, 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 adorar y tener presente que el Espíritu Santo nos ayuda a ser adoradores. Él es el que nos enseña, Él es el que nos lleva, Él es el que nos da esa mirada de novedad, ese espíritu de novedad ante lo que para nosotros puede ser como tan normal y tan cotidiano. Nos da la gracia de la contemplación, o sea, de mirar en cada cosa, en cada detalle, su mano, su obra. Y sin duda alguna, volvemos a repetirlo, la adoración eucarística es la fuente. O sea, no porque digamos, ay, no, ya dijeron pues que adoren al hermano, entonces yo voy a entonces, adorar. solamente como yo oro en el trabajo, todo el tiempo estoy disponiendo mi corazón, estoy dándole gracias a Dios cuando me acuesto, entonces ya no voy a ir a la misa o ya no voy a ir a adorarlo en el Santísimo. Por el contrario, o sea, la adoración eucarística, pues primero la Eucaristía, luego la adoración eucarística, ¿cierto? Estar con el Santísimo en esa intimidad que ahí es, o sea, en el sacramento de la Eucaristía y con la adoración eucarística es donde nos encendemos, o sea, ahí es donde usted verdaderamente va a sentir el fuego, el candeleo, como decimos. Y ya, posteriormente, ya esa adoración se extiende a nuestra vida cotidiana. Ya el Señor y el Espíritu Santo van haciendo como toda esa obra hermosa y bonita. ¿Qué nos lleva a qué? A tener una vida on fire. On fire. Y a dar fruto. ¿Cierto? Porque fruto de esa adoración es que nuestra vida sí se transforme, porque lo hemos dicho en capítulos anteriores y hemos hablado mucho de los frutos, pero si usted no tiene esa intimidad con el Señor, de pronto sus oraciones pueden quedar en solo palabras, ¿cierto? O en solo querer hacer y no llevarlo a plenitud en un fruto, ¿cierto? Entonces, en Gálatas podemos ver los frutos, la paz, la paciencia. Entonces, o sea, que esa adoración nos lleve a caminar hacia el otro, ¿cierto? A no herirlo de pronto con nuestras faltas, entonces no ser prepotentes, no, es que, mejor dicho. Tener esa paciencia, esa comprensión con el otro, o sea, dar frutos también es vivir las obras de misericordia. Total. O sea, verdaderamente en los frutos es donde vemos una madurez y un avance espiritual. No es en el que más carismas tenga, como le decíamos la vez pasada. Ese es el diagnóstico, o sea, los frutos son nuestro diagnóstico espiritual. ¿Qué tantos frutos y cómo los está dando? Porque uno puede, nos ha pasado, ¿cierto? Yo creo que a todos, que a veces compramos unos maracuyás grandes, brillantes, lisitos, y uno dice, uy, este maracuyá. No coca. Jugo, y va uno lo abre y eso lo coca. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Y eso nos puede pasar. O sea, mucho por fuera, pero poco por dentro, ¿no? Lo importante es lo que hay por dentro. O sea, no nos podemos fiar de superficialidades, ¿no? O sea, vamos a dar frutos, pero frutos ricos, sanos. Ay, amén, qué rico. Entonces así es, querido adorador, querido corazón ardiente, no desanimarnos, no tener miedo, pedir la valentía, conocernos, entrar en intimidad, ser dóciles al Espíritu Santo y tener una vida on fire.
Hay algo que en este momento llega a mi corazón, porque, a ver, si de pronto estamos sintiendo que nuestro corazón no está ardiendo, no está ardiente como quisiéramos, tranquilo, o sea, no se preocupe. En su oración dígale, Señora, es que mi corazón arda. Y aquí mencionamos muchísimas cosas, ¿sí? Y pueden haber muchísimas otras más. Pero para empezar, elija una. O sea, no vaya a decir, bueno, listo, entonces voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Esto. No, una cosa a la vez, porque es que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces también esto es un tip espiritual. Paso a pasito. Paso a paso, con calma, con tranquilidad, con la mirada puesta en lo importante, en el hoy. Amén. Así es, bueno. Entonces, para finalizar, queridos hermanos, vamos a entregarle este último momento al Espíritu Santo. Yo, Espíritu Santo, a ti te entrego todos los corazones que en este momento están escuchando este podcast, que están escuchándote a ti por medio de la voz de Erika, por medio de mi voz. Te pido que con tu luz, que con tu fuego hermoso, llegues a cada uno de ellos, llegues a nosotras, para que verdaderamente tú logres encender nuestro corazón, para que con tu fuego impregnes en nuestra mente la verdad de tu existencia, el deseo de Dios, esa identidad de hijos, esa identidad del Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú nos compartes, por todo lo que tú quieres hacer con nosotros y en nosotros. Nos entregamos a ti, nos abandonamos en ti, para que tú verdaderamente nos regales una vida on fire. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, María de Pentecostés, la mujer cuyo corazón siempre ardió, también te consagramos nuestras vidas. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba mi filial afecto, os consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como deje posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, hasta este momento. Definitivamente quieren una vida on fire, una vida llena de fuego. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube, en Spotify y en Instagram. Activen las campanitas, compartan este capítulo y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Enciéndeme.